Pasaron 9 minutos de las 11 de la mañana. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo. Y ahora vamos a hablar con un periodista, un comunicador que vuelve a la pantalla de Canal 11 con un programa político que sin lugar a dudas ha marcado y seguirá marcando un mojón en lo que es la televisión local y nacional, con un programa político en vivo y que de alguna manera le busca la punta a todo lo que significa, por ejemplo, ahora la instancia de la elección nacional. Hablamos del señor Guillermo Lucich. Bienvenido, Guillermo, un placer. Un placer, Estás Marcelo. en tu casa. Un placer, la verdad que es un gusto estar acá. Bueno, han pasado 9 minutos para vos de corte a corte, pero para Punta Política ha pasado 35 años. 35. 35 años, sí. Sí. Increíble. Vas en vivo los viernes de noche. Los viernes, como siempre, a las 22 horas, a continuación del noticiero local, sí. ¿no? O sea que ese 22 es un poquito elástico, pero es reducido. Al menos así lo hemos acordado. Sí. Para no irnos más tarde. Los protagonistas vienen en vivo, lo cual posibilita que se pueda interactuar con los candidatos. También vamos a tener la presencia de actores sociales de distintas áreas. En alguno de los bloques poder conversar con los candidatos, fundamentalmente con los candidatos a la presidencia, ya sea en el ámbito de la construcción, del emprendimiento, de la salud, del desarrollo, ni que hablar del turismo. Me parece que todos los temas, y de lo laboral, porque todo tiene que ver con lo laboral, en definitiva, Marcelo, yo creo que Punta Política, la propuesta inicial, y creo que esa es la dirección, ese es el objetivo final, es que la gente esté más conocedora de el candidato, cuando estamos hablando de candidatos a presidentes, pero sabemos que también en octubre se eligen diputados y senadores, y también de la persona. Mucha gente me pregunta, incluso a nivel de empresarios, ¿y cómo es fulano? ¿Y cómo es mengano? Y bueno, yo creo que en una entrevista de televisión, pese a que los tiempos son muy reducidos, se puede lograr eso. O sea que el candidato se suelta y se suelte, pase a un plano más informal y le pueda contar a la audiencia quién soy yo, qué hago, qué me gusta, qué no me gusta. Tratar de sacarle eso de que uno a veces trata de ocultar, porque evidentemente el candidato va a tratar de embarcarse en sus fortalezas y no en sus debilidades. Pero bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? Para marcar también la punta, ¿no? y tocar aspectos que quizás a un candidato no le gusta o al menos prefiere dejarlo de lado. Bueno, la punta política es eso, o sea, es compartir con un Maldonado que en 35 años ha cambiado muchísimo. Y eso te iba a preguntar, o eso te iba a plantear, ¿no? A ver, si uno piensa en el año 88, 89, Maldonado, cuando digo Maldonado me refiero a todo el territorio, ¿no? No a la capital, a los fernandinos, pero a los carolinos, a los maldonadenses, como digo yo. No solo en el crecimiento demográfico, porque el crecimiento demográfico conlleva muchos aspectos, algunos buenos y otros no tan buenos. O sea, hay mayor demanda, ¿no? Se produjo en un momento una gran demanda insatisfecha. Yo creo que todos los gobiernos en general, algunos en particular, han hecho hincapié para soluciones habitacionales, para interactuar con el gobierno nacional en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, que sin duda es un gran debe. No solo en el departamento de Maldonado, el tema de seguridad es un gran tema que hace al diario vivir de nosotros, cuando salimos, cuando vamos a una parada del ómnibus, o cuando trasladamos, o nuestros hijos salen, o nuestros nietos salen. Y me parece que eso el gobernante tiene que comprometerse. Después cada uno dirá, bueno, esta persona se comprometió a tal cosa y cumplió o no cumplió, pero nuestra obligación es tratar o intentar que se comprometa en temas sensibles y que a la gente le interese. ¿Es más difícil para el político de los 90 o para el político de hoy que para el político de los 90
el presentar una propuesta, el tratar de cumplir, porque obviamente lo que ha cambiado el mundo, Uruguay, Maldonado en estos 35 años, para el candidato de los 90 no es lo mismo para el candidato de los 2024. Para hoy es mucho más complejo. Hoy es mucho más complejo. Para empezar, el sistema electoral cambió. O sea, hoy tenemos ni que hablar en lo que es la coalición republicana y lo que es la coalición de izquierda Frente Amplio. Es decir, es un conjunto de partidos políticos pensando ya en un balotaje, ¿no? ¿Es así? Ahora, ¿cómo se va a definir o cómo indicaría que se definiría una elección como la última que experimentamos entre el ingeniero Martínez y el doctor Lacalle Pou? Pero hoy los partidos políticos y los sectores de los partidos políticos, cada uno, el programa único es un programa relativo. Tú me dirás, bueno, ¿quién lee los programas? Hay que leerlos. Por lo menos quienes tenemos la obligación de entrevistar, los tenemos que leer, porque eso es la Biblia, sin ninguna connotación religiosa. Porque esa es la Biblia. Porque es decir, bueno, y este punto, y este otro, ¿qué pasó con esto que dijeron? Pero los partidos políticos están conformados hoy en conglomerados con muchos sectores, con visiones y con orientaciones diferentes. Entonces, para el candidato presidencial, más allá de que tiene esos grupos de programa, por decirlo de alguna manera, bueno, a la hora de decirle a la ciudadanía, este es nuestro compromiso, es complicado. Sumado a eso, obviamente que la comunicación ha cambiado, la vida del país ha cambiado, las expectativas. Creo que nosotros en la última campaña electoral vivimos un hecho que de alguna forma inconscientemente queremos olvidar, pero que nos marcó. Es un antes y después de la pandemia. Y la pandemia cambió todo. O sea, la persona que nos está mirando dirá, o muchos dirán, eso es una obviedad, pero lo es, porque nos cambió la forma de actuar, la forma de comunicarnos, la forma de trabajar, la forma de interactuar en general. Y también por eso se traslada a la política. Entonces, hay muchos aspectos que hacen hoy que el candidato tenga que tener muchísimo cuidado en cuanto a lo que es la gobernanza de un país y también de un departamento. Porque no nos podemos olvidar que en octubre se define presidente, o no, que se definirá o no en noviembre. Yo soy un convencido que se define en noviembre, pero el Parlamento, el nuevo Poder Legislativo, se define en octubre, o sea, diputados y senadores. Y eso ya nos va a dar la pauta, ¿no? Pero tampoco nos podemos olvidar de mayo que viene, donde se van a elegir los 19 nuevos intendentes y las 19 juntas departamentales. Pero tiene que ver, por más que se separaron en el tiempo, la última reforma electoral definió que presidente y parlamento se definía un año y meses después, al año siguiente, el gobierno departamental. Cuando digo gobierno es ejecutivo y legislativo, porque no me olvido de la junta departamental, que tiene yo diría, una importancia subliminal. Y es el Poder Legislativo Departamental. Obviamente. En el caso de Maldonado hoy ha logrado el número mágico de 21 votos, ¿no? Que son las 2/3 partes, que le da, es como tener la mayoría parlamentaria absoluta a nivel parlamentario. Yo ¿no? planteaba, ¿es bueno o no tener mayoría parlamentaria? Bueno, eso es una gran discusión. Un gran debate, pero ¿no? déjame con esto. O sea, la Junta Departamental, por ley, el candidato que gana tiene la mayoría simple asegurada, ¿no? O sea, tú sos candidato a intendente y vos tenés ya la mayoría, los 16 votos. Pero obviamente la meta es llegar más cerca al 21, y si llegás al 21 es el broche de oro. La mayoría especial para lo que sea necesario. Sí. Ahora, yo no soy partidario de las mayorías absolutas. Si me preguntás, es una gran discusión. Pero bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no estoy de acuerdo. Porque para mí la experiencia del Frente Amplio no fue buena. Pero no porque sea el Frente Amplio. Porque yo creo que la política, más allá que muchos pueden cuestionarlo, tener otra visión, y es respetable, yo creo que la política, y cuando se redactan las leyes, se llevan adelante las leyes, se estudian las leyes,
se empiezan a tratar y después a aprobar, requieren para mí necesariamente de la visión de todo el espectro, porque en definitiva los legisladores son los representantes de la gente. Y la visión, tanto en diputados que están representados en los departamentos, no así el Senado, que ya es, digamos, es un cuerpo más nacional y no tan con la impronta departamental, requiere necesariamente de la visión, y puede haber ahí visiones diferentes incluso dentro de un partido político. Pero hay aspectos en un departamento que pueden ser fundamentales. Lo vemos también en otros países con sistemas parlamentarios, como en Estados Unidos, entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, donde el presidente manda una ley y los legisladores, tanto en representantes como en Senado, tienen otra visión porque sus estados le imponen o lo apremian sobre determinados aspectos. Y bueno, y en ese sentido, las mayorías parlamentarias, más allá que existe que se puede declarar asunto político, y lo hemos visto, y eso ha traído dentro de cada partido político problemas de alejamiento de determinados e incluso renuncias a las bancas, yo creo que le da una flexibilidad y le da otro dinamismo al sistema político cuando hay la flexibilidad de tener necesariamente que negociar. El tema de las coaliciones, y en el caso de la coalición republicana, que está conformada, por lo menos hasta el día de hoy, y se anuncia que estará para la próxima instancia que se avecina dentro de muy poquito, varios partidos políticos que llevan necesariamente a que el jefe del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, deba debidamente informar y en muchas cosas y en muchos aspectos y en muchos temas negociar previamente enviar un proyecto de ley. Pero creo que las mayorías parlamentarias, a mí no me gustan los brazos de yeso. Acá en Maldonado tuvimos un ejemplo muy claro, que fue Darío Pérez, y le costó muy caro, ¿no? Y finalmente, además de perder la banca, obviamente, se alejó, pero sabemos que en determinado momento a él le impusieron determinadas líneas de conducta o de votación en temas específicos, y bueno, y él decidió que primaba su opinión por encima de lo del resto. No entro a los temas específicos, pero acá en Maldonado tenemos un caso muy claro de las manos enyesadas. La mayoría parlamentaria que permite que un gobierno lleve adelante su programa porque va a tener los votos necesarios en el Parlamento, y eso puede ser bien visto, pero ¿qué pasa con las minorías, verdad? Que de repente son avasalladas en aras de esa mayoría. Y por otro lado decir, bueno, tengamos un Parlamento dividido donde estén todas las opiniones, pero bueno, también le ponemos un cerrojo al Parlamento, pues no se van a poner nunca de acuerdo, vamos a estar todo el tiempo en estado de discusión y no se va a avanzar. O sea, son las lecturas que hay de mayoría o no. Vemos lo que está pasando en España. O sea, yo no me quiero ir de tema, pero hoy desde el punto de vista en un mundo y en un momento del mundo tan delicado por temas que todos conocemos, acá hay sin duda una falta y un deterioro de lo que es el liderazgo político, ¿no? Y cuando hablo de liderazgo, del buen liderazgo, ¿no? De lo que es la gobernanza y la buena convivencia democrática, ¿no? Hay pocos líderes políticos en Uruguay. Porque liderazgos políticos reales, bueno, Sí. muchos dicen es indiscutible el liderazgo de Luis Lacalle Pou hoy. Sin duda. ¿Y Que no lo tenía cuando era candidato, ¿no? Claro. O sea, lo fue adquiriendo en el correr de su gobierno. En el Frente Amplio los grandes líderes ya no están. Ya no están. Mujica, ponele. Ya no están, pero hoy hoy están más en retirada. Pero hoy las figuras jóvenes, y de hecho mañana comenzamos Punta Política con una figura emergente, como sin duda es Alejandro Sánchez, que proviene justamente del cerno del MVP, yo diría del MLN, del sector Tupamaro. Es una figura que, digamos, ha surgido y tiene una impronta muy importante, pero ha dejado relegado a esas figuras, pero que esas figuras también van dejando lugar a las nuevas figuras. Y me parece muy bien. O sea, claro, recordemos la renuncia de lo que fue, más allá de la pandemia, del propio
del propio Mujica, de Topolansky, de Julio María Sanguinetti. Hay una renovación en el Partido Colorado, hay nuevas figuras dentro del Partido Nacional. Porque Álvaro Delgado está bien, fue senador, fue secretario de la presidencia, pero no deja de ser una figura joven. Orsi fue 2 veces intendente, fue en 2 oportunidades secretario general con Marcos Carámbula en Canelones. Bueno, vivió mucho tiempo acá en Maldonado, ¿no es así? Tiene familia acá, claro. Y además está casado con un apellido prominente político de aquí de Maldonado. Pero yo diría que sí, que el liderazgo hoy está en decadencia. Es una falta. Y a la hora de gobernar, por encima de que tiene que haber diálogo a nivel de gabinete, de ministros, intra y extrapartidario, sin duda lo que queremos es que, bueno, todo bien, pero que haya un presidente que lidere, mande y decida. O sea, acá nosotros estamos eligiendo presidente. No es un sistema parlamentarista, es un sistema presidencialista. Por lo menos es lo que tenemos hoy. Y lo que pretenden, o al menos pretendemos muchos de los uruguayos, es que sea quien sea el presidente, ese presidente tenga la última palabra y por encima de lo que sean los partidos políticos, que se deben a los partidos políticos porque fueron los que apoyaron a ese candidato, por eso las internas, bueno, mande, lidere y decida y asuma la responsabilidad. Pero lo importante es que la gente tiene que tener conciencia, y lo hablamos en las internas, o para las internas, que fue una interna sin voto obligatorio, que eso llevaría a otra discusión, con un nivel de votación bajo. Yo digo que son verdades mentirosas las internas. Es muy fuerte el concepto que estoy diciendo. Yo soy convencido y siempre lo dije en Punta Política desde que se aprobó el nuevo sistema electoral. Yo creo que en un sistema electoral uruguayo que con tan poco electorado, si todas las instancias son con voto obligatorio, las internas que definen absolutamente todo, quién va a ser el candidato a la presidencia, cómo se van a colocar los actores políticos en las listas a diputados, al Senado, ni que hablar después con las convenciones departamentales para lograr las candidaturas departamentales, incluso las posiciones en la lista de las juntas departamentales, deberían ser con voto obligatorio. Ni que hablar también los alcaldes, porque está todo en juego. Omitir el gobierno departamental, el tercer nivel de gobierno, las alcaldías y los concejales. Entonces, en octubre tenemos una instancia muy importante, es la primera elección presidencial sin los líderes históricos, ¿no? Que tú mencionaste a varios, y yo diría que se vota no solo presidente, sino se vota parlamento. Y para mí el parlamento, que mucha gente solo mira, bueno, yo voto a presidente, ¿con quién? No sé, agarré una boleta de fulano, de mengano, y no me fijé mucho cómo era. Me parece que deberíamos tener un poquito más de hincapié, porque después hacer hincapié en las listas a diputados, porque después el que lleva las propuestas, las iniciativas, las inquietudes del departamento, y en este caso estoy hablando específicamente de Maldonado, son los legisladores departamentales. Los que se van a pelear al piso 11 presidencia de la República son, ni que hablar el intendente, ¿no? Pero estoy hablando de los diputados, porque intendente será en el mes de mayo que se decida. Estoy hablando de octubre. Son los diputados. Y ni que hablar si hay algunas figuras que puedan integrar listas al Senado, como hubo en varias oportunidades. Entonces, mucho cuidado, mucho hincapié a la hora de elegir. No es simplemente, bueno, elijo presidente y agarro cualquier lista, desde mi punto de vista. Seguiría conversando un rato más, pero sé que tenés compromisos en Montevideo, como siempre, va y viene este hombre, la verdad que, no sé, mirá que el día tiene 24 horas, Guille. O sea, 1 litro cabe en 1 litro, pero vos siempre tratando de estar en todas partes. Porque también vas a tener el desafío vos, todos los comunicadores, periodistas, los políticos, ni que hablar, en centrarse no solo en el programa de gobierno, sino también en 2 plebiscitos, 2 referéndums, ¿no? Sí. 2 plebiscitos. Seguridad social y allanamientos nocturnos. Nada menos. Pero bueno, también eso requiere de una campaña informativa. Primero los partidos políticos defender por qué quieren derogar o por qué quieren mantener la reforma y también por qué quieren implementar o no los allanamientos nocturnos. O sea que eso requiere de un esfuerzo adicional de los políticos en primer lugar para explicarle a la ciudadanía y de los comunicadores que también para tratar de simplificarlo. Que también dentro de los partidos políticos
hay posiciones disímiles, Claro. ¿no? Concretamente en el Frente Amplio con respecto al tema de La seguridad social. de la seguridad social. Viernes, 22 horas, Canal 11 de Punta del Este, después de 11 Noticias, en vivo, Punta Política, 35 años, con el señor Guillermo Luchich. Pasaron 35 años, pero en Punta Política seguimos igual. Y vos estás Y siempre igual. por el 11. Guillermo, un placer y buena suerte. No, gracias a ti, Marcelo, y por supuesto que no puedo dejar de decir algo que lo siento honestamente. Mi agradecimiento es a la audiencia y a las empresas que también nos han acompañado. Porque Punta Política, y lo digo no humildemente, pero sin ningún tipo de arrogancia, pasó a ser una marca. Y es una marca también de Canal 11, donde hace 35 años, con distintas instancias y con muchísimos esfuerzos, en estos mismos estudios. Yo te decía antes de empezar, qué historias, ¿no? Algunas que no se pueden contar. Si estas paredes hablaran. Algunas que no se pueden contar, cosas que pasaron fuera de cámara, pero tuvimos instancias muy importantes, que no es el momento, un día lo podemos hablar más informalmente, pero la verdad que es un gran orgullo reencontrarme con gente. He recibido, después que me empezó a salir la promoción, muchísimos mensajes de gente que seguía teniendo el mail, seguía teniendo el número de Punta Política, para poder interactuar. O sea que fue una gran satisfacción personal con la gente y con las empresas, que cuando uno va a hablar, porque evidentemente eso es lo que permite poder estar al aire, poder estar en contacto, poder llevar adelante una propuesta de este tipo, que las empresas siguen respondiendo, siguen creyendo Punta Política, siguen creyendo en el canal y en mi persona. Cosecharás tu siembra, Guillermo. Bueno. Esto es el producto de tantos años de trabajo. A ver, por supuesto que hay mucha gente que puede ser muy crítica, ¿no es así? Está bien, forman parte de... Forma Sí, parte sí. y bienvenida a la crítica. Yo siempre digo, cuando es con respeto, cuando es con altura, bienvenido sea de quien sea. La otra, inaceptable, absolutamente rechazable. Totalmente. Gracias, buena suerte y te esperamos mañana. La expectativa está creada con el regreso de Punta Política a Canal 11. Mañana en Punta Política van a estar dos representantes de las dos listas más votadas a nivel nacional en las internas, del Frente Amplio y de la coalición republicana, en este caso del Partido Nacional. Va a estar Alejandro Sánchez y Martín Lema conversando justamente en esta primer Punta Política de los 35 años. Va a estar bueno, ya podemos adelantarlo. Gracias y buena suerte, como ya te dijimos. Gracias a ustedes. Señoras y señores, 11 de la mañana con 32 minutos, la pausa y volvemos.